Hola, muy buenas tardes. Soy Eduardo Josué Quirós, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de la Filosofía y Letras con licenciatura en Historia, cursando por el momento la modalidad virtual 10.º módulo con el profesor Alberto Amado Ochoa. El día de hoy, en esta actividad, voy a tocar una serie de temas tratados a lo largo de este curso y tocaré tanto los temas históricos como ideológicos que han ido moldeando a ambos. Introducción. En los objetos tercero y cuarto de este módulo se vieron temas relacionados a las acciones sociales en cuanto a su reclamo de la libertad de expresión o la defensa de sus derechos y la liberación de las formas de vista de entre Europa y América, unos que han sido retomados tanto por historiadores oficiales como de sus respectivos países para educar o adiestrar a los nuevos ciudadanos y que adopten una postura basada en el patriotismo defensora de los conceptos por elementos como personajes. Eh, Aquí voy a abordar dos temas que no solo me han fascinado en la forma que los sinteticé o analicé, sino en la forma como pueden correlacionarse para formar una especie de línea que aborde los conceptos previamente mencionados y dándoles un nuevo sentido. Y a pesar de muchos temas, de que muchos temas sean basados en regiones separadas, pueden tomar y compartir elementos dentro de sus respectivas historias y que han ido ensuciando o eliminando parte del conocimiento y cultura de estas por la imposición de una supuesta única verdad. O supuestamente sus formas de ver el mundo han sido interpretadas de forma errónea por parte de los habitantes de una sección distinta, en sin necesariamente tener contacto directo unos con otros. Y esto, y esto tras las independencias llevó a adoptar modelos o sistemas económicos que pudiesen defender sus intereses propios o el de los habitantes frente a los imparables avances tecnológicos o ideológicos que motivaban a seguir con dichos avances. Los movimientos sociales latinos. Vámonos a la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que hubo una expansión de la manufactura en la región latinoamericana, siendo gracias a la expansión de diversas personas europeas en la misma, lo que pudo generar nuevas condiciones para formar y desarrollar una profunda industria que culminó en los 20. Sin embargo, diversos movimientos de índole anárquico tuvieron lugar a finales de la misma, lo que significó una sindicalización de los movimientos obreros tanto en Perú, Brasil y México. Los dilemas entre el golpe de Estado y la regulación laboral fue sacudiendo a los habitantes. En nuestro país, casos como la revolución vieron la reducción temporal de la industria, a su vez que la exigencia de reformas agrarias y la exigencia de los derechos de los indígenas y los postulados de Zapata. Y muchos de los movimientos influyeron en la formación de partidos políticos comunistas, tanto de los agricultores y de los mineros, lo que se expandió a diversos movimientos a favor de reformas hasta universitarias, que se acercaban a la cultura y al arte. Estos movimientos contaban con sus proyectos para acercarse y formar gobiernos populares para apoyar a los ideales y permitir la integración de nuevas fuerzas sociales o culturales en uno solo que se anexa a los movimientos anticoloniales. Luego la Segunda Guerra Mundial especialmente. Eventos posteriores como la Guerra Fría han contribuido en la región latinoamericana debido a los choques inminentes entre los bloques capitalistas y comunistas. Países como Cuba o Chile se habían declarado aliados de la Unión Soviética. Estos golpes se fueron expandiendo hasta Perú o Centroamérica, siendo en ellos donde los campesinos comenzaron a migrar a las ciudades, lo que impulsó un movimiento campesino sindical. No solo se trató de movimientos de índole agrícola, sino también de otros en cuanto a cuestiones tanto de sexo como de etnia. Sin embargo, durante los 70 y 80 hubo una deuda internacional muy alta, pero tras las décadas, estos sectores marginales cobraron más relevancia gracias a la forma en la que conseguían mayores recursos infraestructurales. De los programas alternativos que se presentan en América Latina, no se pueden restringir a las resistencias económicas debido al abandono de los proyectos de desarrollo nacional o democráticos que constantemente estaban confrontados por las represiones por parte de las clases dominantes. A pesar de que muchas veces
La historia suele suponer o confundir la dominación brutal de los intereses financieros sobre los económicos, lo que dejan a las fuerzas productivas a su servicio y que el Estado aumente las intervenciones en cuanto a las transferencias de recursos. Los programas deben asumir características globales que propongan la formación de nuevas sociedades y economías en cada una de ellas. Y ya con ello existiendo nuevas y variadas manifestaciones propuestas que deben cambiar o total la barbarie intelectual del pensamiento único neoliberal, incorporar a la región en base a una nueva realidad que ponga en debate las cuestiones acerca del destino de los ciudadanos y que estos movimientos representen el terreno donde algún día van a germinar las soluciones, donde jugarán los problemas de la sociedad. El siguiente tema es la descolonización explicada a los niños. Y es que tenemos la imagen tanto de Marx como Engels como los desarrolladores del sistema comunista como lo conocemos, al ser ellos quienes partieron con la idea de la burguesía como la que comenzó con las revoluciones sociales gracias a los cambios de la legitimación del poder sin recurrir tanto a la religión ni a las fuerzas armadas, sino más bien por el auge del mercado tanto nacional como internacional, o hasta las grandes industrias durante su época contemporánea. En cuanto a su opinión acerca de Latinoamérica, Hegel anteriormente ya había considerado al área como fuera de la historia por su falta de instituciones políticas o un pensamiento que pudiese sentarlo en el movimiento progresivo hacia la libertad y debido especialmente a su lento desarrollo tecnológico e industrial, mientras que Marx sostenía que la región consistía en diversas sociedades dictatoriales debido a sus gobiernos y a sus libertadores históricos, siendo ellos criollos en su mayoría, que hasta comparaba con los burgueses europeos en su forma de poner en su voluntad sobre las masas ignorantes. Señalaba también que el colonialismo era una catedral de expansión europea a nivel internacional. En Latinoamérica existían diversas críticas a las posturas postcoloniales que consistían en repetir las objeciones sobre las consecuencias y el descontento que había en la Academia Latina, que hay en la Academia Latina, tanto los temas de los autores que tenían que ver con las mismas. Tal es aquella escasez de información que muchos expertos latinos entablaron conversaciones con homólogos americanos, siendo una de las posturas de los primeros que el hecho de abordar dicho concepto desde el otro país con el argumento de que los discursos producidos ahí suelen reflejar las nuevas lógicas culturales capitalistas, aparte de formular teorías que construyesen nuevas subordinaciones culturales bajo la producción de imágenes de la misma. Hay otros que suponen que esta hegemonía puede otorgar a que los estudios o teorías postcoloniales pueden ser globalizados o representados como vanguardias de lo denominado latinoamericano. Sin embargo, existen otras teorías que suponen críticas culturales hacia la colonia, uno que genera un concepto tanto abstracto como metafísico y que puede despolitizar a la otra. Propuestas como pilares de las teorías iniciales que llegarían a evitar extremos de abstracción y fragmentación, como el sistema mundo. Estas ideas proponen ser el horizonte de un relato que tenga en cuenta las coordenadas de todos los ámbitos del capitalismo global mediante una visión histórica. Así podemos relacionarla con la teoría marxista, es decir, una que estaba dividida en las estructuras sociales y económicas desarrolladas por el capitalismo global o el colonialismo. Así por decirlo, estos debates entre expertos de ambas regiones en cuanto al tema del postcolonialismo puede producir diversas teorías en donde individuos de ambas pueden suponer que cierta parte de la escenarca oriental mismo suele surgir en países como el nuestro, Brasil o Argentina, en manos de catedráticos tachados como simples profesores o activistas. Los debates, en base a la filosofía de la liberación de Europa, suelen ser retomados como se ha dicho, por escritores posteriores. La colonia del poder, colonialidad del poder suelen ser una de las categorías que permiten el avance hacia una analítica de las sociedades contemporáneas, desmarcadas por las dominaciones y la parte de la influencia de los europeos hacia los nativos americanos mediante una relación de poder debido a la superioridad racial con el objeto de transformar o purificar las almas en base a la doctrina católica. Siendo entonces durante los 60 y 70, donde diversos estudios hechos en estados nacionales definieron y desarrollaron el concepto de los
países tercermundistas en base a los marcadores de la industria, porque se supone que el desarrollo económico suele depender del despoblamiento de la población, siendo temas tan delicados como el subdesarrollo correspondiente a etapas de la historia industrial, y tomándolo para redundar en un aumento de acciones en los índices tanto de educación como de alfabetización de la población y más aún de la calidad de vida. Como conclusión, puedo decir que los temas ligados a la formación de la entidad propia y su diferenciación hacia los antiguos dueños de las tierras, es decir, los colonizadores, han variado y han sido formado parte de los factores claves para las independencias de Latinoamérica y nuestro propio país. Sin embargo, las constantes luchas entre de clases sociales han sido elemento clave para la formación de nuevas ideologías. El título de este video puede hablar por sí mismo, es decir, la influencia del sistema comunista en Latinoamérica a finales del siglo XX, a mediados y finales del siglo XX ante la búsqueda de la eliminación de la colonia europea. Tanto los puntos de vista como de los historiadores, como filósofos del comunismo y los líderes de las guerras emancipadoras en Latinoamérica y hasta ciertos teorizadores europeos. Es por eso que considero estos temas como muy interesantes e importantes para el desarrollo de la historia latinoamericana y de nuestro propio país, tanto para enseñar como para educar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y aquí dejo la bibliografía. Muchas gracias.